Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección de esta semana y su título es Anden como sabios. Cuando se es joven, se quiere vivir a su manera y cada uno de nosotros está acostumbrado a vivir a su manera. Pero nuestra lección nos habla de vivir la vida como sabios y esperamos que esta lección nos ayude a corregir algunos puntos de vista, algunas formas de vivir o de pensar y que todo sea hecho para la honra y gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por la oportunidad que nos da de vivir, gracias por este momento también y que al compartir la lección podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros, pero no solamente que seamos oidores, sino también hacedores de su palabra, Señor. Por favor, quédese con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar esta semana se encuentra en Efesios 5, 15, 16 y 17. Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de el Señor. Nos cuenta esta pequeña historia o ilustración, como tú le quieras llamar. No hace mucho se subastó una jarra de cristal en el Reino Unido. Los subastadores la describieron como una jarra francesa de vino clarete del siglo XIX, con un valor estimado de $200. Dos postores perspicaces reconocieron la jarra como un aguamanil islámico extremadamente raro. Su verdadero valor de tasación, 5 millones de euros, alrededor de 6.5 millones de dólares. ¿Qué permitió que ese postor se marchara con semejante ganga? El postor sabía algo que el subastador ignoraba: el verdadero valor de la jarra. ¿Qué nos dice esto? Que nosotros también tenemos que entender y saber el valor de la vida, el valor de nuestros seres queridos, de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros hermanos, de nuestros semejantes. Nosotros tenemos que entender qué valor tiene. ¿Sabes que muchos de nosotros no valoramos ni siquiera la vida? Muchos de nosotros no valoramos a nuestra esposa o a nuestros hijos, a nuestros amigos, hasta que los vemos perdido. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te pierdas, que te extravíes, sino que vengas al conocimiento de la verdad y que tú seas salvo. En Efesios capítulo 5, Pablo contrasta lo que valoraban los paganos y los creyentes. Por ejemplo, tú puedes saber que cómo nosotros podemos vivir la vida diferente. Por ejemplo, cuando tú tienes un problema, es lo que vamos a estudiar en esta semana. Cuando tú tienes un problema, a veces el ser humano, en lugar de ir a Dios, va a lo contrario, ¿verdad? A veces para olvidar algo, tú dices, cuando te ha ido mal en el amor, muchas personas van a buscar solución donde no la hay. ¿Y qué causa eso? Más problemas. La solución es y será siempre Dios. Es por eso que ahí en Efesios 5, 1 y 2 leemos: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en el amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando nosotros hablamos de evangelio en la iglesia en general, a veces nosotros queremos imitar a un predicador. Yo quiero hablar como tal persona, como esa persona. Y a veces yo quiero pensar como esa persona. Y cuando lo miramos en el mundo, muchos imitadores de su artista favorito y quieren hacer lo mismo que hace el otro, ¿verdad? Y pasan un tiempo, determinado tiempo para hacer eso, porque quieren lograr lo mejor, imitar hasta el caminar. Pero
Cuando vamos a la Biblia, Pablo dice que al único que nosotros tendríamos que imitar es a Dios. Cuando alguien nos ofende, ¿cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Será que reaccionamos como Dios? Cuando nosotros amamos, ¿realmente sería real o es real que amamos como Dios nos amó? Porque Él dice que, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. O sea, Dios nos amó y nos sigue amando y no va a dejar de amarnos, aunque tú no quieras. Aunque tú no lo desees, Él te sigue amando porque te sigue dando una oportunidad. Me sigue dando una oportunidad a mí. ¿Por qué? Porque me ama. Y entonces Pablo dice que nosotros al único que tendríamos que imitar es a Dios. Vivir como Dios quiere, como Él nos manda. Pero a veces nosotros queremos vivir a nuestra manera. Y entonces es cuando nosotros estamos en problemas. Porque si aquel falla, también yo fallo. Y no debería ser así. Debería ser diferente. Y sabes que nosotros lo miramos hoy en día. Y es por eso que el apóstol está urgiendo a seguir el ejemplo de Dios, particularmente con la relacionado con el espíritu del perdón. Cuánto trabajo nos cuesta a nosotros perdonar, pero nosotros tenemos que saber que nuestro modelo a imitar es Dios. Y tú como cristiano debes de pedir a Dios que te dé esa gracia que solo puede darnos Él. En primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Antes de que tú nacieras, Él ya te amaba. Tú no existías, pero Él ya te amaba. Y en Efesios 5:2 dice, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Sabes que Él lo dejó todo por amor a ti, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros? Y es por eso que Él al morir en esa cruz, Él estaba reconciliando, dice en 2 Corintios 5:19, dice Pablo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cuando Cristo se entrega por amor y lo hace todo por amor. Y a veces nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿será que valió la pena por la forma en que yo vivo? Yo solo me acuerdo que Dios existe cuando tengo problemas, cuando tengo necesidad. Pero en mi diario vivir muchas de las veces no me acuerdo de Dios. Porque a veces no hay tiempo para Dios. En San Juan 1:29, en San Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sabes que si nosotros pudiéramos contar cuántas veces hemos fallado, cuántas veces hemos pecado, llenaríamos no sé cuántos libros. Pero aún así, Él te ama y te perdona. Qué difícil para al ser humano es estar reconciliado con Dios. A veces nos cuesta trabajo reconciliarnos con los que nos ofenden. Todo cambió a la entrada del pecado. Cuando Dios creó este mundo, lo creó lleno de alegría, de amor, de paz. Y todo eso se acabó a la entrada del pecado. Pero al venir Cristo a esta tierra, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, se perdió el amor, se perdió la paz. Él vino a reconciliarnos, vino a recuperar lo que se había perdido. Y Él quiere que tú vivas de una manera diferente, que pienses diferente. Es por eso dice que
Él no nos toma en cuenta nuestros pecados. No, porque Él, Él te ama. Y en San Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Sabes que Él quiere tener una bella, una linda comunión contigo porque te ama. Pero ahora, cuando nosotros seguimos mirando ahí en Efesios 5, pero ahora el 3, dice, pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni traunerías, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Y versículo 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, perdón, o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo, de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Muchas personas te dicen, tú vive la vida, porque la vida es una. Y en cierta forma puede ser que tenga razón, la vida es una y hay que vivirla. Sí, pero ¿cómo la estoy viviendo? ¿Cómo la estoy viviendo? Probablemente que no me estoy amando ni a mí mismo. Y si yo no me puedo amar a mí mismo, ¿cómo voy a amar al otro? Y si yo no creo en el poder de Dios y es por eso que yo vivo haciendo las cosas que yo creo que está bien. Y eso es triste, ¿no? En Efesios 5:6 dice Pablo, describe, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas conviene la ira de Dios sobre los desobedientes. Es por eso que cuando nosotros decimos que amamos a Dios, tenemos que ir a la Biblia. Y si tú crees en algo, tienes que demostrarlo con la Biblia. Y en cierta forma, vivir lo que la Biblia nos enseña. Dice, no os engañen. Cuando Pablo está diciendo, no creas tú todo lo que te digan hasta que tú no vayas a la Biblia. Y en la Biblia vas a encontrar lo que Dios quiere para ti y cómo Dios quiere que tú vivas. Probablemente que hoy estás viviendo cosas que no tienes que vivir, pensando cosas que no tienes que pensar, haciendo cosas que no tienes que hacer. Porque tú le estás creyendo a otra persona. Estás escuchando otra voz. Pablo ya identificó a quienes practican varios pecados sin vergüenza ni arrepentimiento: el fornicario, el impuro y el avaro, en Efesios 5:5. Hizo una evaluación contundente. Los que están en Cristo y están destinados a ser partícipes del futuro reino no deben actuar como los que no están en Cristo. Y a veces, sabes que esto es un gran error, que a veces para yo ganar a los del mundo, yo quiero vivir como el mundo, y ese es un problema. Tú tienes que vivir como Cristo quiere que tú vivas. Para que tú puedas traer a un alma a Cristo, tú tienes que orar mucho, pedirle a Dios mucho que te ayude, pero no imitar a cómo ellos viven. Cuando nosotros miramos la expresión de la ira de Dios, es desafiante. El hecho de que sea la ira o el enojo de Dios sugiere un contraste con la especie humana habitualmente malhumorada. En Efesios 4:31, es la respuesta justa a un Dios justo, abnegado contra el empeño obstinado en hacer el mal, no una reacción volcánica y enloquecida ante de alguna infracción menor. Además de las alusiones de la ira divina, ocurren con mayor frecuencia en el contexto de advertencias bíblicas inspiradas acerca del juicio venidero de Dios. Y lo podemos mirar en Apocalipsis 6:12 al 17, 16:1 al 16, 19:11 al 16, que nos hablan de los mismos, de las plagas. Cuando vengan las plagas que dice en Apocalipsis 16, ya no habrá tiempo. Pero en Apocalipsis 6, al terminar casi el versículo 15, 16, 17, dice, cae sobre nosotros. Sabes que a veces yo no quiero escuchar la voz de Dios. Y tú lo puedes mirar
que cuando Jesús vino a esta tierra expresó una y otra vez, de una y otra manera, el amor de Dios, y muchos no creyeron. Aquellos que se creían sabios, inteligentes, los doctores de la ley, mas sin embargo ellos estaban viviendo solamente de apariencia. Y es por eso que en San Mateo 23 Él le dice: hipócritas, tú no tienes que vivir así de apariencia, porque tú sabes que Dios va a traer toda obra a juicio, sean buenas o sean malas. ¿Cómo estás viviendo ahora? ¿Realmente eres un cristiano? ¿Realmente? Porque, ¿sabes cuál es lo triste? Que probablemente estás en la iglesia. Sí, tú estás en la iglesia, pero puedes estar perdido. Y eso probablemente que nos va a doler mucho, porque si un día nos perdemos, no va a ser porque yo quiera o Dios quiera. Son mis decisiones. Es por lo que yo hago, ¿verdad? Por lo que tú haces. Dios no quiere que me pierda, pero si yo me pierdo es porque yo decidí perderme. Él me ama y me da una oportunidad. Y lo podemos mirar ahí a través de la Biblia, cuando tú lees la historia. Noé predicó 120 años, le dio esa oportunidad. Dice que a Dios le dolió en su corazón ver la maldad de las personas. Y podemos mirar hoy en día, yo estoy seguro que a Dios le duele lo que está pasando también alrededor. Hay mucha enfermedad, dolor, hambre, peste, muerte, terremotos, todo, toda clase de dolor. Cuando la descendencia de Abraham estuvo en Egipto, después de 400 años, Dios le dio 400 años de misericordia a esas personas. ¿Sabes? Cuando las plagas cayeron sobre Egipto no es porque Dios hubiese sido malo, sino que la copa de la ira se llenó. Y hoy en día Dios ya nos dio tanta misericordia, 2000 años. Y yo pienso o creo que quizás tú estás pensando que son muy pocos años y todavía tú quieres vivir. Como dice la canción, quieres vivir la vida loca, la vida a tu manera. Cuando lo único que tendrías que hacer es vivir la vida, disfrutar realmente de la vida como Dios quiere. Tú sabes que tú que hoy eres adulto, tú sabes que cuando eras joven tú podías correr, reías, caminabas y todo con alegría. Y no te diste cuenta cómo pasó la juventud. Y hoy que ya tienes algo de años, tú dices: no me acuerdo cómo pasó la juventud. Quizás no disfrutaste de tu juventud. Hoy los jóvenes dicen hay que vivir a nuestra manera y disfrutar. Pero ¿cómo disfrutas? ¿Realmente disfrutas de la vida? ¿Realmente disfrutas de la presencia de Dios? Al andar en la luz significa ser decidido, pensar, ejercer una fuerza de voluntad en un ferviente intento de representar a Cristo en la dulzura de su carácter. Es que ser cristiano no es nomás ir a la iglesia. Ser cristiano es imitar a Cristo, vivir como Cristo quiere que vivamos. Y entonces yo no puedo estar satisfecho o estar tranquilo solamente por ir a la iglesia. Yo tengo que estar esforzándome. ¿Sabes qué? No es fácil. No es fácil que tú te levantes a las 4 de la mañana a orar, estudiar tu Biblia y luego a las 5:30 andar corriendo para tu trabajo y llegar cansado. No es fácil. Mas sin embargo es necesario. Sí, es necesario. Yo sé que ese esfuerzo hoy te puede estar cansando, pero bien vale la pena porque tu recompensa está cerca. Dios tiene algo maravilloso para ti. Cuando la luz del cielo resplandece sobre el instrumento humano, su postrer expresar la alegría del Señor que mora en su alma. La ausencia de Cristo en el alma es la que hace que la gente se viva triste, que viva cansado, frustrado. Por eso la carencia de Cristo que entristece el rostro y hace la vida un peregrinaje de suspiros, que no sabes cómo pasa el tiempo, no sabes cómo vive. Mas sin embargo, la alegría es la clave de la palabra de Dios.
para todos aquellos que la reciben. Sabes que tú puedes estar enfermo, pero si tienes a Cristo, tú estás riéndote. Es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú sabes que esto es pasajero. Y solamente la enfermedad, lo que te está causando el enemigo, es pasajero. Un día, si tú mueres en Cristo, vas a resucitar. Y eso es maravilloso, saber que andar como Cristo quiere que nosotros vivamos. Y a veces no queremos esforzarnos porque probablemente tú te sientes cansado. Probablemente tú digas, creo que no vale la pena. En Efesios 5, 11 al 14, leemos: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando tú miras ahí en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio a su Hijo unigénito. Pero el versículo del 17 al 20 cambió la historia. Dice, porque el 17, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero ya luego los otros versículos dice que ellos aborrecieron la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando tú andas mal y yo ando mal, yo no quiero escuchar consejos. Vamos a hablar un poquito más adelante, pero por ejemplo, cuando tú le dices a alguien que quiere bebidas alcohólicas que eso es malo, él no te cree hasta que mira el resultado. Cuando alguien te da un consejo, tú no lo quieres escuchar porque piensas que él no te ama, o que tú piensas que esa persona adulta, él ya vivió su vida, déjame vivir la mía. Pero es que muchas de las veces cuando se es joven, tú no entiendes muchas cosas. ¿Por qué? Porque aquel que te lo está diciendo ya lo vivió, ya pasó ahí. Y si te lo está diciendo es porque te ama y no quiere que tú pases por ahí. Y es por eso que no debemos participar de las obras del mundo, sino alejarnos de ella. Porque aún es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, ¿verdad? Pero Pablo dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Sabes que hoy en día es triste lo que estamos viviendo, porque aún la iglesia está dormida. Y te das cuenta que parece que no pasa nada. Parece que no nos interesa. Despiértate. Él dice, despiértate. Y vamos a mirar lo que dice Isaías 26:19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío, hortaliza, y la tierra dará sus muertos. ¿Sabes qué? A veces nosotros podemos pensar que estamos tranquilos o que todo está bien, pero no es real. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay un trabajo que tenemos que hacer. Hay un trabajo que realizar. Yo no sé cuántas veces te has preguntado, ¿qué estás haciendo hoy? Mira, puedes mirar a tu alrededor. Hoy que vas a estar en la iglesia, mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas has llevado a Cristo? ¿Será que estamos haciendo ese trabajo? ¿Será que tu luz está resplandeciendo? Levántate. ¿Sabes? Cuando Jesús le dijo al paralítico que tenía 40 años ahí, postrado, paralítico, levántate. ¿Qué hubiese pasado si ese paralítico no se levanta?
Si hubiese quedado ahí, no hubiese sanado. Ahora, Dios también te dice lo mismo. Levántate. No te puedes quedar ahí. No puedes quedarte paralizado. Tienes que levantarte. Despierta de ese sueño. Y no solamente me dice a mí, a ti, nos dice a todos. Los que un día con alegría entramos a la pila del bautismo. Los que un día con alegría aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Es hora de levantarnos. Es hora de que el mundo sepa que Dios existe. De que aún hay solución. De que no está todo perdido. Cristo está pronto a volver. Y cada uno de nosotros va a entregar cuenta. Cada uno de nosotros va a responder por nuestros actos. Y ahí es cuando sabemos qué hice con mi vida. Sabes que muchas personas cuando llegan a cierta edad se preguntan, ¿cómo viví la vida? O muchas personas adultas que se preguntan, ¿por qué desperdicié tanto tiempo viviendo en el mundo y creyendo que lo que yo hacía era bueno? ¿Por qué no conocía a Dios antes? Pero es que no nos damos cuenta de que Dios nos estaba llamando desde hacía tanto tiempo. Era nuestro corazón que no quería ir. Era el mundo que nos dominaba. Pero si aún tú estás en el mundo, es hora de que tú veas qué estás haciendo. Y si por alguna razón tú te has salido de la iglesia, es hora de volver. Cada día nos damos cuenta que la hora se acerca. Sí, la hora se acerca y nosotros necesitamos estar preparados. En Primera de Tesalonicenses 5:6, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Sabes que la salvación es para todos, pero cada uno de nosotros tiene que tomar decisión. Y yo te pregunto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir ahí o vas a seguir caminando? Tú decides. Nadie puede obligarte. Nadie. ¿Sabe? Probablemente tú piensas que has ido demasiado lejos. Nunca es demasiado lejos cuando quieres volver. El hijo pródigo se había ido tan lejos. Y allá cuando se sintió perdido no importó la distancia. Él sabía que había algo mejor en casa de su padre. Tú te saliste de la iglesia porque quisiste vivir a tu manera. Quisiste vivir lo que el mundo te ofrecía, pero te has dado cuenta hasta este momento que lo que el mundo te ofrece es solamente dolor, tristeza y separación de Dios. No encontraste lo que buscabas. ¿Sabes por qué? Porque no lo hay allá afuera. No lo hay. Cuando Adán y Eva se separaron de Dios, empezaron a correr, a esconderse. Se dieron cuenta que la vida no era igual. No dejes que tu corazón se endurezca. Vuelve a casa antes que sea demasiado tarde. El hijo pródigo alcanzó a llegar, pero yo no sé si tú vas a alcanzar a llegar. Pregúntate. Y por lo menos toma conciencia. No dejes que se endurezca tu corazón. Si estamos conectados a la luz, seremos conductos de luz y reflejaremos la luz al mundo en nuestras palabras y obras. Los que son verdaderamente cristianos están unidos con la cadena de amor que une a la tierra con el cielo, que une al hombre infinito con el Dios infinito. La luz que brilla en el rostro de Jesús brilla en el corazón de los seguidores para la gloria de Dios. Maravilloso, ¿no? En Efesios 5, 15, 16 y 17. Vamos a leer el 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y el versículo 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto,
no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado si lo que tú estás haciendo realmente es la voluntad de Dios? ¿O estás haciendo lo que a ti te gusta? ¿Estás viviendo como tú quieres? ¿Estás viviendo como tú piensas que es correcto? ¿Sabes? En Jeremías 9, 23, 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio por su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Sabes, a veces nosotros queremos ser súper inteligentes. Muchas de las veces yo sé que tú has pensado que tú lo sabes todo. Y a veces me encuentro con personas y me dicen: yo no necesito estudiar tanto para entender el mensaje. ¡Qué bueno! Yo les digo: yo necesito esforzarme, me cuesta entender muchas de las veces. Y para eso necesito estudiar mucho, paso más tiempo estudiando. Pero si tú crees que lo sabes todo, bendito sea Dios. Pero se manifiesta cuando tú tienes a Cristo, porque lo haces con humildad, con amor. A veces, cuando tú crees que lo sabes todo, sinceramente o probablemente que no sabes nada. Si tomamos equivocadamente la sabiduría del hombre por la de Dios, nos extraviaría la insensatez de la sabiduría humana. Tal es el gran peligro hoy en día de muchos, porque no tienen una experiencia propia. No han seguido el hábito de considerar con oración, por su cuenta, sin prejuicios, sin cuestiones en los temas nuevos que puedan surgir. Esperan para ver qué piensan otros. El sentimiento ajeno es todo lo que necesita para convencerlos de que el tema considerado carece de importancia. Yo quiero ver lo que los demás hacen, vivir como los demás. Santiago dice: si a alguno le falta sabiduría, pídele a Dios. Necesitamos pedirle sabiduría a Dios para que nosotros podamos vivir diferente, como Él quiere, como Él desea, no como yo quiero o como yo pienso. No es lo que yo creo o pienso. Tengo que saber qué es lo que Dios quiere que yo haga. Al esperar la venida de Cristo, los creyentes viven en un tiempo difícil, que Pablo describe como un mercado peligroso, pero gratificante. Deben presentar mucha atención al uso del tiempo que queda, como los buscadores de gangas durante una venta breve que ofrece grandes descuentos. Aunque no podemos comprar la salvación, la imagen es válida: tomar sin demora lo que se nos ofrece en Cristo. Cuando tú vas a la tienda o cuando tú quieres comprar algo, tú buscas, miras tus opciones. Buscas calidad. Es un poco caro, sí. Vas a otra tienda, bueno, tiene la misma calidad y el costo es menos. Ok. Cuando tú miras la ama de casa que va a la tienda, al mercado, si el tomate vale $2 aquí, tú vas a buscar dónde está dólar. Y vas a andar buscando. Y existen muchas opciones porque hay muchas tiendas. Es cuando tú vas al mercado, hay montones que venden tomate. Y tú vas a buscar lo mejor, lo que a ti te conviene. Hoy en día, tendríamos que decir lo mismo en la vida cristiana. Ok, ya miré lo que el mundo me ofrece. Y me estoy dando cuenta de que el mundo no me ofrece nada de lo que pueda ser agradable para mi vida y para mi futuro. Entonces, la mejor opción es Cristo. Así como el que miró la ganga de este artículo, él lo compró barato, a buen precio, y él pudo hacer dinero.
Muchas de las veces nosotros estamos pensando en hacer tesoros en esta tierra. Pero tú sabes que todo es pasajero. Necesitamos hacer tesoros, pero para el cielo. Y que todo lo que hagamos sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Y terminamos con Efesios 5, 18, 19 y 20. No os embriaguéis con vino, por lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué es interesante? Hoy en día tú tienes un problema, en lugar de ir a Dios vas a buscar alcohol y crees que el alcohol es la solución, ¿sí o no? Ahora, ¿qué hace el alcohol? Te hace perder el conocimiento, te hace hacer cosas que tú no debes de hacer, y muchas de las veces no nos damos cuenta que hacemos el ridículo. Ahora, pero el alcohol es malo. En Proverbios 23:31 dice: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece sus colores en la copa, se entra suavemente. ¿Sabes? Tú puedes mirar que cuando pruebas una vez quieres más y más y más y más. Y piensas tú que tomando más se va a acabar el vino. No se acaba. El que te está acabando eres tú. ¿Sabes cuál es lo triste? Que a veces no nos damos cuenta todo el daño que nos estamos haciendo a nosotros mismos. No nos damos cuenta que el daño que le hacemos a nuestra pareja, no nos damos cuenta del daño que le hacemos a nuestros hijos. Porque vivimos como necios. Que lo que yo hago, que lo que yo pienso, yo creo que es bueno. Pero todo tiene consecuencia. Nuestras malas decisiones han tenido consecuencia. Y tú lo sabes. Muchas personas muriendo de cirrosis, muchas personas muriendo porque destruyeron su hígado, muchas personas sufriendo porque le hicieron daño a su garganta. A veces nosotros pensamos que eso es la solución, pero en lugar de encontrar solución encontramos más problemas, cada día más. ¿Y por qué no dejar eso? ¿Sabes? Cuando yo tengo problemas, hoy en día, el problema más grande es el estrés, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, muchas personas dicen, ya es viernes y el cuerpo lo sabe. Es hora de hacer lo malo. Dios te dice, es hora de hacer lo bueno. Entonces, la gente sufre de estrés porque no pasa tiempo descansando, necesita reflexionar, necesita tomar sentido a tu vida. Hoy los doctores están haciendo mucho dinero porque tú vas por algo sencillo, como el estrés. Necesitas ir a la montaña, al río, al mar y disfrutar. Pero tú buscas solución donde no la hay. Y ese es un problema. Que cada día se hace más complicado, más difícil vivir de esa manera. Y también dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, cuando yo estoy triste necesito cantar, reírme, pero siempre tengo que darle gracias a Dios por todo lo que Él me ha dado. Que al amanecer yo le tengo que dar gracias a Dios porque estoy respirando, porque estoy vivo. Y aún, ¿sabes? Miramos en la iglesia los días miércoles que no le agradecemos a Dios, pero tendríamos que darle gracias a Dios por todo. Yo no he escuchado a alguien que el tiempo que llevo en la iglesia, que un día miércoles se levante y diga, yo le doy gracias a Dios porque estoy enfermo. No, yo no le doy gracias la gente no le da gracias a Dios porque se quedó sin trabajo. La gente no le da gracias a Dios por cuando está enfermo, no, ni cuando tiene problemas. Solo le damos gracias a Dios cuando todo va bien.
No, tenemos que darle gracias a Dios en todo. Porque si yo me enfermo es por una razón. Si yo me quedo trabajo, quizás cuando tenía el trabajo estaba trabajando tanto que no me daba cuenta de que estaba sufriendo una enfermedad, estaba perdiendo a mi familia. Es hora de reaccionar, de pensar. Tengo que ser agradecido con Dios. Pablo nos exhorta a que seamos agradecidos. Tú le eres agradecido con Dios. Tú eres agradecido por todo lo que te ha dado. Que nosotros podamos reflexionar en esta semana qué estamos haciendo para Dios. ¿Será que me amo yo? ¿Que estoy amando a mi semejante? ¿Estoy amando a Dios? O quizás estoy tan lejos de Dios que ya ni me doy cuenta dónde estoy. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estás pensando? Sabes, necesitamos orar, necesitamos creer cada día más. En el Salmo 50:23 dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenar en su camino le mostraré la salvación de Dios. Llegó a Betsabé, vino a Natán el profeta. Todo queda al descubierto. Que tú puedas ser agradecido con Dios, que tú disfrutes realmente de la vida en compañía de Dios. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Señor, gracias por su amor, gracias porque usted es bueno. Ayúdenos a confiar en su promesa, Señor. Sabemos que le fallamos, pecamos, pero usted aún nos da una nueva oportunidad. Gracias, Señor, porque usted es bueno. Gracias por su amor y su misericordia. Que este día pueda ser bendición para muchas personas, Señor. Y los que están pasando por momentos difíciles, que usted tome sus cargas, Señor, y que ellos puedan disfrutar de la presencia suya. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana, y la próxima semana estaremos estudiando sobre el matrimonio. Bendiciones.